Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. A estas alturas del año, hoy 17 de diciembre, el Congreso está en sesiones extras corriendo para dejar aprobada la segunda reforma tributaria en 2 años. Y es que el 2019 fue un año movido en el Capitolio. El Congreso surgió como un centro nuevo de poder. Este no es el Congreso de años pasados, sumiso y obediente a Casa de Nariño, un tramitador de reformas y receptor de presupuesto para malgastar en sus regiones. En el 2019 el Congreso colombiano tuvo agencia obligada. Estos animales políticos hambrientos por la falta de puestos y de presupuesto, de mermelada, han despertado como legisladores, como contrapoder a la presidencia y como centro de debates nacionales. Tumbaron las objeciones a la JEP del presidente Duque y del Centro Democrático. Tumbaron a un ministro de Defensa. Pero también hubo jugaditas del Centro Democrático en el Congreso. Luego eligieron a presidentes de las 2 cámaras, a independientes al gobierno, algo sin antecedentes recientes en Colombia. Uno de sus miembros salió de la cárcel, se posesionó en el Congreso y luego se voló para sumarse a una guerrilla. El faro moral del Congreso, el segundo hombre más votado, el hombre que le ha puesto las nalgas al legislativo, fue destituido y restituido por un caso de conflictos de interés. Un Congreso esquivo con el presidente, pero amigo del nuevo Contralor, que sí supo engrasar engranajes legislativos. Un Congreso con una oposición con estatuto, voz y protagonismo. En fin, fue un Congreso en el que pasaron cosas, un Congreso que fue poderoso, así están muchos de sus miembros desesperados por recibir en el 2020 la acostumbrada ración presidencial de alivios parlamentarios. Por eso, tanta coquetería de fin de año con Iván Duque y su reforma tributaria, luego de un 2019 de altanería que quizá no volvamos a ver repetida. Aquí arranca Zona Franca. Y estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:04 de la noche para hablar de cómo termina la legislatura, cómo termina este año 2019 en el Congreso, un Congreso movido, un Congreso hambriado, un Congreso activo. Nos acompañan 3 senadores y una activista, María Fernanda Carrascal, Mafe Carrascal. ¿Usted es activista en dónde? ¿En la calle? Gracias por la invitación, primero. No soy en Twitter. Twitter es solamente mi herramienta para comunicar lo que hago. Soy activista de una organización que se llama El País Primero. Y bueno, también trabajo ahora en el Congreso de la República con un congresista con quien hago equipo político, que es Cintia Asprilla, del Partido Verde. ¿Y usted es de las personas que sale a la calle a gritarles a estos señores que trabajen, incluso a su propio representante? Por supuesto, salgo a la calle, marcho las veces que sean necesarias, también voy, ellos me han visto en las barras también, claro, solicitándoles cosas, empujando y promoviendo que se tomen las decisiones que al país más le interesan y más le convienen, sobre todo a las víctimas del conflicto, a la ciudadanía, a los estudiantes. Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, gracias por estar por aquí, a Rodrigo. A usted, Daniel, y a los compañeros aquí del set y a los televidentes. Ya está harto de verlos, Carlos Meisel del Centro Democrático de Barranquilla. No, a ella no. No. Sí, a ella yo creo que el cansancio no se siente. Bueno, a ver, compórtense, o sea, no sean tan básicos, por favor. Pues no debe dejar, tú no puedes decir eso de ella, lo que estoy diciendo. Porque yo no soy compañera en el Congreso, No. por ahora. Y porque Por caballerosidad. Antonio Sanguino es senador del Partido Verde. ¿Qué más? Daniel, ¿cómo estás? Yo llevo una cuenta de cuántas veces invito a cada uno de los senadores. Sí. Usted ha venido harto este año. No, más bien poco. ¿Más bien poco? Sí. Creo que 5, usted también. No, mentira, siempre es un placer estar aquí. Terminamos con nuestra nómina más repetida. Están todavía los representantes a la Cámara allá. El Senado hoy suspendió su debate de la reforma tributaria que tiene que dejar Y Duque aprobada. jugando bingo. Exacto. Sí. ¿Cómo así? Le mostré el video ahorita. Usted me lo mostró, sí. Duque jugando bingo en Palacio. En Palacio. Esto pasaba en el Senado. Este es Lidio García, senador del Partido Liberal, el presidente del Senado. Sesión permanente.
si no se corrigió, si no se hizo, no se puede votar nada en absoluto. Me gustaría que mañana iniciáramos con las ponencias negativas nuevamente, con intervención de Bolívar, de Marulanda, la intervención del senador Fincho Cepeda también se repetiría mañana. Lo demás todo está, lo demás no tiene ningún problema. Se da por terminada la sesión y se convoca, anuncie para ver. Anuncie, señor secretario. A ver, Lidio García, que es de un partido, el Partido Liberal, que había votado positivamente la misma reforma tributaria en el 2018 y ahora se le está oponiendo porque César Gaviria está peleado con Duque, ¿más o menos? Sí, y después de que el Partido Liberal votara esta reforma en comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Pero bueno, salió el jefe del partido, dio la orden y parece ser que la bancada se está comportando disciplinadamente en Cámara y probablemente hagan lo mismo en Senado, pero yo no creo que esto haya sido una maniobra de Lidio. Y supóngase que hubiese sido una maniobra del Partido Liberal. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la señora ministra del Interior? ¿Dónde está el señor Carrasquilla? ¿No? Atento a que se declare sesión permanente y a que no se enrede el trámite del proyecto de ley, por una razón adicional además, porque hoy no había televisión. Hoy sigue televisión. La televisión estaba en Cámara. No, señor, estaba en el Senado. ¿Estaba en Senado? Bueno. Mañana está en Cámara y el jueves vuelve a estar en No, el ayer Senado. estuvo en Senado y estaba en Cámara. Por eso, ayer estuvo en Senado, hoy volvió a estar en Senado, mañana va a estar en Cámara. Pero bueno, cualquier yo caso. creo que eso... Pero en todo caso, Se la les ausencia cayó. del liderazgo del gobierno es... Completamente. A ver, me dicen. Hombre, yo creo que hubo un error por parte del gobierno y los enlaces que tiene con el Congreso de no estar pendiente en la legalidad y en el proceso que tiene la sesión, una sesión en plenaria como tal. Pero hombre, discutamos hoy y vamos a hablar de lo que nos tiene aquí, que es la reforma tributaria. Vamos a desgranarla. Hagamos ambas cosas. Hace Hagamos parte. balance y reforma tributaria, porque usted me ayuda a picarle la lengua sobre lo que ha sido esta destacada gestión de Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, la primera mujer en ser ministra del Interior, ¿cierto? No lo recuerdo. Creo que sí. Creo La que tengo sí. por aquí. Esta es la cara que poco se ve en el Congreso de la República. Juanse, ahí va. Ahí va la cara. Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior. ¿Cómo le ha ido, Lara? A ella, digo. Yo tengo una opinión muy dividida, porque, pues, por ejemplo, yo he tenido diferencias con Nancy Patricia. Ayer tuve varias diferencias en la sesión por un proyecto anticorrupción, con un mico pro corrupción y con una serie de normas muy cuestionables. Pero yo la conozco hace muchos años, entonces digamos que me cuesta mucho descalificar o demeritar su gestión. Yo simplemente expreso unas diferencias muy puntuales que he tenido con ella, pero como persona la sigo respetando y apreciando. No puedo decirle más, es que conozco hace muchos años, entonces... ¿Usted no, Yo usted creo que no la que- conoce? yo creo Esa que todos la consideración respetamos. personal hay Yo que no la que conozco respetársela personalmente, a yo que no la Rodrigo. conozco personalmente, les puedo decir que creo que lo que pasó hoy justamente con este posible vicio de procedimiento tiene que ver mucho con que ni siquiera la ministra estaba ahí. No estaba tampoco el ministro Carrasquilla, lo hablábamos hace un momento, senador. Y es muy importante que el gobierno pues se ponga la camiseta si es su proyecto, es un proyecto que necesita sacar antes de que se acabe la legislatura. Es un proyecto pues que se les cayó hace un año, pues evidentemente lo que esperaríamos es que estuvieran pendientes de lo que está pasando ahí. Yo cada vez que veo a la ministra está en otras, no está en la plenaria, no está atenta a lo que está pasando y como les decía, es su proyecto bandera, sin ese proyecto no se pueden ir básicamente y no están pendientes de cosas que parecieran tan insignificantes pero a la vez son tan importantes, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental para lo que se está discutiendo. Me dicen, ustedes quieren nueva Yo- ministra, ¿no? No, señor, a ver, yo no ¿Era firmo eso. Miguel Yo creo que esto también es un llamado y una oportunidad aquí en el Congreso y mis compañeros aquí, yo creo que pueden dar fe de eso. Hay una cantidad de procedimientos que debemos estudiar, porque ese tipo de movilizaciones no creo que solamente es contra el gobierno nacional,
es contra el establecimiento. Y de ese establecimiento hacemos parte nosotros. No es posible que una reforma tributaria, que habrá voces a favor, voces en contra, pero yo creo que es el tema trascendental del país hoy, se caiga porque no se hizo una pregunta. Queremos declararnos en sesión permanente. Esas son las normas, esas son las Pero reglas. el que gobierna, el que tiene la misión De defender y su el pueblo. mandato para gobernar debe gobernar. Pero además es que hay un antecedente que se yo estoy convierte en un reconociendo agravante. el error, En este caso, me dicen, es que la reforma tributaria que se hundió en la Corte Constitucional se hundió por problemas de trámite. O sea, es imperdonable que Así es. vuelva a ocurrir un problema de El trámite trámite. parlamentario es un trámite procesal. La norma procesal en el trámite legislativo es la norma sustancial. La norma procesal precede a la norma, digamos, De o contenido. cualquier otra Estamos de norma de acuerdo. contenido, porque pues, son unos tiempos rígidos y estrictos y una ese forma. procedimiento es de la esencia misma de la aprobación de una ley. Estamos de acuerdo, pero Eso es fundamental. Pero Es decir, mire, el Congreso no sesiona mire, Rodrigo, permanentemente. ¿cómo- Hay que Eso tiene anunciar las que va a reglas. sesionar ¿Cómo permanentemente. llegamos a evolucionar en el tema de los impedimentos, por ejemplo? Yo creo que las cosas tampoco pueden ser rígidas, hay que darle una flexibilidad. El Pero tema- son las normas, son las normas. Y hay que Ahora, cumplirlas. ¿y qué? Pero venga, no vamos a discutir una reforma de la ley quinta Sí, simplemente de porque hay una acuerdo. ministra De que acuerdo. no es lo suficientemente Yo creo que- competente yo para creo que manejar el procedimiento. Hay que avanzar en los Propongámosle temas a la de- ministra Yo creo que que aquí hay presente algo una más reforma importante. a la Yo ley creo que aquí quinta hay en la algo más próxima importante, legislatura. Daniel. Y es que más allá de lo que sea, yo sí creo que las normas hay que cumplirlas y que si la ley quinta dice algo, pues hay que apegarse Yo a esa norma, a yo esa, estoy a esa haciendo ley. un llamado a una reflexión, no sin a que la embargo, incumplamos. senador, me parece que si bien es un proyecto importante, es más importante para ustedes como partido de gobierno y como gobierno, pero para los colombianos no. Y yo acá les voy a hablar no como congresista, porque evidentemente no lo soy. Pero quiere serlo. Sino Por ahí seguramente decía. seguramente Se va a los estaré lanzar. acompañando en algún momento Muy bien, y va a muy ser bien, más Mafe. pronto que tarde. Se va a lanzar a la Muy cámara. bien, muy bien, muy bien. ¿Quién sabe? No me hagan ¿Quién sabe? lanzamiento Pero más acá. pronto que tarde. Pero no me hagan lanzamiento acá Muy bien, porque qué muy bien. triste. No, además Eh, falta mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Pero en el 22 fijo. Sí, pero no me hagan el lanzamiento acá, ¿Quién sabe? después lo, Más pronto que hacemos, tarde. después lo hacemos. Pero lo que sí les quiero decir es que los ciudadanos estamos volcados a las calles, que estamos desde diferentes escenarios pidiéndoles, exigiéndoles a ustedes. En eso sí estoy de acuerdo con usted, senador Carlos Meisel, y es que definitivamente contra ustedes también estamos marchando. ¿Sí? Con algunos de ustedes, con ustedes dos sobre todo, he tenido muchos encuentros también en cosas que hemos defendido y demás, pero definitivamente el Congreso necesita un revolcón. Claro, le están dando la espalda al país. El país, los ciudadanos, los estudiantes que están marchando en las calles en las cuales los están reprimiendo violentamente, les A están ver, diciendo algo. Y cada No vez queremos menos esta marchan reforma, porque ya entramos a Navidad, pero digamos que sí hay una Y gente que está en la seguramente. calle y déjeme volver a saltar a la pero reforma son más de tributaria. 20 días y esto nunca había pasado en el Más país, de eso hay 20 que días. ponderar. Dame la de sumas y restas. Esta es una reforma tributaria que según los cálculos de los economistas liberales como los de Fedesarrollo va a desfinanciar al Estado colombiano en los próximos 2 años. Solo les pongo lo de 2020 y 2021 porque seguramente habrá una nueva reforma tributaria antes de eso, más o menos en 2021. El ingreso neto para el Estado de esta reforma tributaria lo calcula Fedesarrollo en el primer año en una reducción de 5 billones de pesos y en el segundo año en una reducción de 9.1 billones de pesos. Y eso es la reforma a la que su partido, que lo veo muy cercano en estos últimos días del año al gobierno, quiere aprobar. Usted me pone en una situación muy difícil, porque yo he sido, digamos, crítico, o fui muy crítico el año pasado cuando se aprobó esta reforma. Entiendo que existe pues, una regla de democracia interna dentro de las bancadas, y hay voto y hay posiciones de bancada. Por lo tanto, pues me corresponde a mí también ser prudente y medido en mis críticas, dado que es una posición de mi partido. La reforma, pues, tiene aspectos indiscutiblemente que son negativos. En primer lugar, arrastra, que no es algo que se invente esta reforma, pero arrastra básicamente una historia de prerrogativas y exenciones A los grandes. particulares, individuales, con nombre propio, que se han otorgado durante décadas a diferentes sectores y que no tienen, en la mayoría de casos, justificaciones técnicas que validen su existencia. 13,7 billones de pesos y que han, digamos, achicado la base gravable de algunos sectores, lo que hace que su tributación efectiva
sea muy pequeña respecto de sus ingresos operacionales. Eso es un defecto que no se inventa esta reforma. Pero que profundiza. Pero que profundiza. Sí. Lo profundiza, digamos, mírenmelo de esta manera. Hay una tendencia en el mundo, hay casi que una competencia fiscal en el mundo muy compleja. Si usted observa la tasa de tributación de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, ha venido reduciéndose en los 20 años. Estados Unidos llegó a una tasa de tributación, por ejemplo, del 21% en renta. Y lo mismo ha hecho Japón. Y esta reforma la baja de 35 a 32, más o menos. 30. Entonces llegamos a una tasa, digamos, que es medianamente competitiva. Eso hace, en particular, esta reforma. Aspectos positivos de la reforma. Establece o introduce la figura del impuesto a los dividendos, que es, digamos, la forma como se remunera los grandes capitalistas o los grandes capitales de este país. Usted cuando tiene grandes empresas y es muy rico, pues no le pagan un salario, usted le pagan dividendos. Y lo que se presentaba antes de esta reforma es que los más ricos de Colombia, que no reciben salario, que reciben un salario simbólico, recibían sus dividendos con cero. Eran grabados. Grabado. Esto hay que reconocérselo a la reforma. Son 10 puntos. Introduce la figura del impuesto al patrimonio. Pequeño, 1.5%, Sí. pero introduce el principio. Lástima que sea por muy poco tiempo. Entonces, pues digamos que esos son aspectos que hay que reconocérselos a la reforma. Y hay un problema de fondo muy complejo, y es que esta reforma llega por rebote. Es decir, esta reforma, su momento de discusión fue el año pasado, y ahora nos llegó por rebote por un problema de procedimiento. Sí. ¿Es el momento para dar las grandes discusiones de fondo? ¿Es prudente abrir la gran discusión de fondo en diciembre? Esa es la pregunta. Antonio, pero entonces ayúdele al senador Lara en esta encrucijada del alma que tiene entre su espíritu progresista y su obediencia democrática a cambio radical. Hay que aplaudirle el Lara progresista a Rodrigo. Pues porque ese lo es el tiene que- y ese- efectivamente lo ha hecho evidente en muchos debates en el Congreso. No, y hemos coincidido con Rodrigo en muchos asuntos. Pero Que mire, salga yo de creo... Cambio Radical pronto. Yo quiero recordar el discurso de Duque, senador, ¿no?, respecto a la reforma tributaria o ley de financiamiento de el entonces presidente Santos. ¿Qué decía? Palabras más, palabras menos. Duque decía que eso no era una ley de financiamiento, sino que era una reforma tributaria, y que en segundo lugar era una reforma tributaria que descansaba sobre todo el esfuerzo de tributación en el IVA, ¿no? Que las tres Pero letras... ustedes estamos hablando de arqueología Bueno, del duquismo. no, ya. tampoco es tan arqueología, porque eso fue hace 2 años. Eso hace 2 años. Y uno puede cambiar, pero no tanto y en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que es bueno recordar esos argumentos de Duque, porque son los mismos que uno puede utilizar contra su proyecto de reforma tributaria. Esta no es una ley de financiamiento, Ahora le es llaman una ley de crecimiento. desfinanciamiento, porque es más lo que regala en exenciones que lo que pretende recaudar. Lo dice Fedesarrollo, no lo está diciendo Maduro ni el castrochavismo, lo dice Fedesarrollo y lo dice la NIF también, ¿no? Y lo dicen economistas, bueno, como Salomón Kalmanovic, gente además pues que son autoridad en relación con estos asuntos. Segundo, es una reforma que mantiene la tradición de las reformas tributarias en Colombia, que se montan sobre la idea de que el crecimiento de la economía y la generación de empleo dependen o se derivan de las exenciones tributarias. Y a pesar de los elementos positivos que enumera Rodrigo, que yo, digamos, también comparto, en todo caso, en términos gruesos, es más lo que regala que lo que recauda esta reforma. Gobierno y en tercer el lugar, partido- déjeme terminar una cosita que tiene que ver con lo que estaba hablando Hágale, Mafe de la cierre. movilización social y ciudadana. Ese es el segundo asunto que más reclaman los marchantes y los que están protestando. Y yo le hemos hecho la invitación al gobierno. ¿Por qué no se abre a un proceso de concertación de una reforma tributaria que permita que la reforma cumpla con lo que manda la Constitución, con lo que mandata la Constitución Ustedes Nacional? están tan listos a concertar con el gobierno como con el Comité del Paro, con el salario No, mínimo. y además digamos. eso se puede hacer con los Sí, empresarios, espere, con la academia, con los partidos políticos. Voy a una pausa, hay unos Sí, claro, argumentos y empiezo yo. distintos que tiene la bancada de gobierno y el gobierno para apoyar esta reforma tributaria. Los discutimos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Hablábamos de los cons
los argumentos en contra de la reforma tributaria, argumentos a favor, y venga, yo le ayudo con la visión del crecimiento económico generaría esta reforma tributaria. Así ve el gobierno el crecimiento de la economía, pues no va a crecer 3,6% este año, digamos, lo del 2019, pero sí va a estar cerca. Yo creo que 3,4, 3,5 va a ser el crecimiento de este 2019, un crecimiento bastante destacado si se compara con la región. Y dice el gobierno, con esta reforma tributaria crecería al 4%, en el 2020 al 4,2 o 4,4 hasta el 2022, y sin esa reforma el crecimiento se estancaría. Y entonces es con ese crecimiento económico adicional que se va a financiar ese déficit, ese hueco que abre la reforma tributaria. ¿Sí o qué me dice? Mire, aquí varias cosas. Primero, todos los demócratas del mundo tenemos que valorar el papel de la oposición en una democracia. Y todos tenemos en estos momentos sugerencias de mejoría al gobierno. Yo en lo personal también los tengo. Pero sí sería bueno hacerlo de una manera constructiva y propositiva. Se ha repetido gran lección de eso, muchas el cosas. Centro Democrático en el gobierno de Juan Manuel. Paradigmático. Yo no estaba primero, yo no estaba ahí. Paradigmática, Déjeme hablar de la reforma tributaria porque se ha repetido 1000 veces que esto es una reforma contra las clases más vulnerables y tal. Y si empezamos a hablar de las personas naturales, a mí sí me gustaría preguntarle al país y a los televidentes si, por ejemplo, lo que decía ahora Rodrigo, las clases vulnerables de este país son las que tienen patrimonio por encima de 5.000 millones de pesos, o son los que ganan más de 36 millones en un salario, o son las que de alguna manera tienen bancos que les están metiendo a los bancos una sobretasa del 4%, o son los que compran y venden viviendas por valores de más de 980 millones de pesos. Cuando uno analiza esta serie de cosas, se está dando cuenta que aquí, desde el punto de vista de las personas naturales del país, los que están haciendo el esfuerzo adicional, y estamos llamados a que eso sea así, son las personas que más ingresos obtienen. Sí. Pero ahora bien, hablando de los beneficios tributarios, que ahí nos han dado una palera grande. En campaña presidencial, aquí se habló, se repitió, y fue lo que se le propuso al país, de bajar los impuestos, mejorar los salarios y construir más y mejores empleos. Bien, en el tema... Pero ¿usted no le crea las sumas y restas de FEDesarrollo? Es decir, ¿usted cree que esta reforma va a generar un recaudo adicional? Yo creo, pues, FEDesarrollo... La reforma que se hundió, que se aplicó este año, incrementó el desempleo. Sí, mire, por supuesto. O sea, el desempleo, digamos que tiene unos coletazos distintos. Ese es el histórico de la reforma. Pero la promesa... Para hablar de los componentes. Yo respeto el estudio que hace FEDesarrollo, pero nosotros valoramos el crecimiento económico como generación de los mismos tributos que está diciendo FEDesarrollo que no van a alcanzar. Pero en el tema de los salarios, Antonio, cerramos en el 2008, en el 2019, la concertación del salario mínimo más alto en 25 años, y no por el valor nominal, comparándolo con la inflación. Subió 2.82% por encima de la inflación. Ahora, en empleo, una tarea pendiente. No se le puede decir que no al país, pero no se ha destruido de la forma como se ha podido haber destruido. Uno no puede hablar de empleo ignorando la promesa fue más y mejores empleos. Uno no puede ignorar el componente empleo ignorando la bobadita de 1.800.000 venezolanos que han llegado aquí. Explícame. No se puede hablar de empleo. ¿Tú cómo me explicas una economía que crece y un desempleo que aumenta? Te pongo un ejemplo claro. No se ha destruido, han llegado 1.800.000 venezolanos. Bueno, eche la culpa a los venezolanos ahora. Con todo el cariño lo recibimos. Yo también estoy a punto de sacarles la cacerola porque es imposible hablar así. Es algo muy claro. Y es que ustedes dicen, según el gobierno y según el partido de gobierno, que esta reforma no beneficia a los más ricos, sino que es una reforma justa y que permite redistribución. Hablan de un impacto social en 3 sentidos y hablan de el IVA, por ejemplo, que supuestamente se le estaría retornando al 20% de la población más pobre, sí, pero no nos dicen varias cosas importantes sobre el IVA. La primera es que solamente se retornaría si se compran los bienes cubiertos
en lugares o en comercios que tengan factura electrónica. ¿Esto a quién beneficiaría? Solamente a las grandes supermercados, a las grandes cadenas, a las grandes... Yo entiendo, la devolución del IVA es automática. Mire, es decir, ahora usted no tiene que presentar facturas. Pero momento. Un incentivo para que la gente... Es un incentivo, se formalice, pero la gente más pobre no compra complementos deportivos, ni electrodomésticos, ni ropa todo el tiempo. Obvio que no. Es decir, alguien finalmente va a beneficiar. En la informalidad. Deme un segundo, no, porque es que aquí estamos mezclando dos temas. Estamos mezclando el día sin IVA, ¿cierto? Que es el día de... Que va a ser el 30 de febrero. Con la devolución del IVA. La devolución de IVA se va a dar a todas las personas más pobres que estén bancarizadas con ciertas condiciones. Automáticamente sin pedirles, digamos, unas facturas de contraprestación. Ahora, ¿quiénes están bancarizados? Que era lo que hablábamos hace un momento fuera del aire. Ni siquiera el 50% del país está bancarizado y esto le costaría a esta transacción más o menos 1.7 billones de pesos al Estado, devolver el IVA. Estas son medidas que en otros países se han revertido, se han dejado de implementar porque obviamente le cuestan muchísimo al aparato estatal. Lo segundo que me parece importante en términos de impacto social, que dicen que va a suceder, es esto de bajarle la cotización en salud a los pensionados. Lo primero que tendríamos que decir es que ni siquiera hay un 10% de pensionados de aquellos que tendrían edad para hacerlo. 36. Quiere decir que en realidad esto no es redistributivo porque la cantidad es mínima, ¿no? Lo segundo es que ojalá los pensionados ni siquiera tuvieran que pagar, porque no tendrían que pagar un solo peso por pensionado. Déjeme, porque aquí el nivel de pensionado es bajo, pero es de 36, no es 10. Este programa creo que ya no lo he tenido tantas veces. ¿Cuántas veces se ha hablado de esta reforma tributaria? Un segundo que me parece algo importante decir, porque están hablando de exenciones. Solamente la exención del ICA a grandes empresarios va a ser del 7 billones. Pero no nos dicen además y sacan pecho diciendo que van a crear el régimen simple. ¿Esto qué quiere decir? Que van a, me disculpan la palabra, pero van a clavar, ¿sí?, a los pequeños empresarios. Es decir, van a crear un régimen simplificado para que los más pequeños que no tienen cómo tributen, mientras son los más grandes. Hagamos algo de lo que pasó este año. Un datico, el problema aquí es la evasión. En España, con una población muy similar a la nuestra, declaran impuestos 20 millones de españoles. ¿Pero quiénes se van en Panamá? Esta es una mesa de abogados hablando de la reforma tributaria. Por ejemplo, yo sí creo que ¿esto va a pasar o no? ¿Va a pasar la tributaria? Sí. Pues por las cuentas con las cuentas de Cámara que se replica en Senado, seguramente, dependiendo de cómo transcurra el debate, porque por supuesto nosotros vamos a batallar, tenemos una serie de proposiciones que vamos a presentar, vamos a debatir a fondo esta reforma y en detalle. Y se va a hacer muy probablemente también. Al final habrá que votar, seguramente. Perfecto. Parece que sí, parece que sí. Y si vota mayoritariamente el Senado, como lo hizo la Cámara, un gran logro. Paro indefinido el año entrante. Este presidente ha logrado aprobar dos reformas tributarias en 2 años. No importa lo que crezca el país, mientras no haya una redistribución y la gente realmente se vea beneficiada con salud, con educación y con lo que realmente hace una vida digna, esto no va a cambiar. Déjeme sacarnos de acá, de esta discusión que ustedes han tenido y tendrán mañana en el Senado, divertidísimo hasta el viernes, lo que ha sido este año. ¿Cuáles fueron las principales apuestas legislativas del gobierno este año? ¿Qué se le quedó? ¿Qué pasó? Y empezamos a recordar un poco lo que fue este 2019. ¿Este año o este semestre? Estas son las del 2019. Entonces, sacó no conexidad de secuestro y narcotráfico. ¿Se acuerda la jugadita? Se la tengo por acá. De Ernesto Macías. La ley TIC la pasó, la cadena perpetua para violadores en primera vuelta y la reforma a las regalías. Esas dos eran iniciativas de congresistas con aval del gobierno. Se quedaron... No se hundió. ¿Ah? Regalías no se hundió. No, se aprobó. Esa es la que pasó. Lo negrito es lo que pasó, lo rojo es lo que se hundió. Pero eso viene ¿sí me entiende? del año pasado, Dani. Sí. Lo de la reforma política fue a finales del año pasado. Reforma política, entonces solamente reforma judicial. Sí. También fue a finales del año pasado. Delitos sexuales en la justicia ordinaria, lo de llevar los delitos sexuales... eso sí fue este año. Y las objeciones a la JEP. Ahí se quedaron bastantes cosas. Y les pongo lo que dice el presidente Duque después del hundimiento de las objeciones a la JEP, que tal vez fue el clímax del Congreso este año. Ahí va. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré
de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida. Y ahí quedó. Hay que decirle a Duque que paz con legalidad. La legalidad es que cumple el acuerdo. Así es. Eso es lo legal. Porque el acuerdo está incorporado en la legalidad del Sí, país. no objeciones. No más legal. Porque ahora salió con la ley de con las burlas de las víctimas. también es A burlarse de las víctimas y del acuerdo no de paz. tengamos el Paz mismo, con legalidad el mismo es debate, cumplir la por legalidad. favor, no tengamos el mismo debate que nos aburre todos los martes en el Congreso. No, es que... Pero lo que sí le digo yo ¿cuál es es? una cosa. El de la espérese un paz. momentito. Yo no sé si te aburre a ti, a mí no. Cuando Mejía empieza a gritar Lo que como yo- loco lo que y yo los de estoy las diciendo- Uno va al Congreso a debatir, yo no me aburro debatiendo, yo no sé si te aburras tú. No. Para eso está Lo que yo bien. estoy diciendo es que así como usted habla de legalidad por el tema de respetar los acuerdos, aquí también no se le puede mamar gallo al pueblo colombiano. Y este señor se eligió con un discurso diciendo que tenía unos reparos con el acuerdo que habían Sí, firmado ustedes y ganó, papá. Él juró, Entonces tiene él que juró respetar a cumplir sus la electores. Constitución y la ley Y las cuando cosas toma en derecho posesión. también se No, deshacen en juró, derecho, usted lo juró, sabe. juró. Pero venga, Rodrigo, Hay que cumplir la palabra del estaba en el Cumplir con la Congreso, ley. A ver, usted estaba en el Congreso un buen rato. Este No, Congreso, pues es mi segundo periodo. pues 8 años ya. 6. Voy a cumplir 6. 5 y medio. Este es un Congreso 5 y medio. distinto, un Congreso distinto al que tuvieron con la Unidad Nacional, un Congreso más deliberante, un Congreso más activo, un Congreso más poderoso. Sí. Con más opciones. Sí, refiriendo un poco a la agenda, yo creo que ha sido, el balance es pobre, indiscutiblemente. 2 proyectos de agenda del gobierno son muy importantes. Reforma al régimen de regalías, me parece muy positivo. Nosotros propusimos una reforma muy similar, se fusionaron los proyectos, pero yo creo que incentiva indiscutiblemente a los municipios productores y se hace justicia con los municipios productores. Se liberan unos recursos, se mantiene lo de ciencia y tecnología, hay que reconocerle eso al gobierno. Y Segundo lo proyecto, votamos la oposición también. Se aumenta señor, el para Para que medio no nos ambiente. digan que no somos Segundo proyecto, constructivos. Costa de la aumenta Oro, recursos al importante, medio ambiente. segundo proyecto importante, la ley TIC en general es, yo creo que positiva. Logramos enmendar y arreglar muchas cosas de la misma. Y de resto, una agenda, yo diría, podríamos categorizar como sórdida. La agenda de la fijación en los delitos sexuales, es decir, que nos ha hecho perder meses y meses en una agenda absolutamente sórdida. Yo me decía, esto es surreal, un Congreso que discute todas las semanas algún delito sexual, delito sexual dentro del proceso de paz, pena, cadena perpetua para violadores y mucho populismo punitivo que francamente no aporta nada sustancial ni nada importante para el país. Eso Solo fue- para la galería. De resto, Ahora, ha sido muy para la galería. sí hay Deme un segundo, es diferencias. el primer Congreso Discurso en para mucho las tiempo barras que bravas. Sí hay censuró un diferencias. ministro, el ministro de Defensa. Hablaremos Bueno. de eso y otras cosas de este Pero no 2019 lo censuró. después de comerciales. Finalmente no lo siento. Seguimos en Zona Franca, hablamos ya del balance de este 2019 en todos los ámbitos. El de esta noche, el balance en el Congreso de la República, que hizo pocas leyes pero mucho control político, como esta es definitivamente, yo lo tengo que decir, una de las chivas del año, y no la sacó un periodista, sino la sacó un senador, el senador Roy Barreras, hoy convertido en un gran estadista. En septiembre 2 del 2019, el ministro de Defensa aquí presente le informó a los colombianos, abro comillas, son 14 los delincuentes muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del Gao Residual. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños. Y ahí se cayó el ministro Botero. No se cayó, como que no quería irse, Así es. pero ¿qué? Definitivamente Roy jugó un papel importante en ese debate, lo que le contó al país y la indignación que generó no solamente en los congresistas, sino también en diferentes sectores, en las fuerzas vivas de todo el país, fue muy importante. Se movilizaron desde periodistas, ciudadanos del común, organizaciones, y eso generó una presión. Evidentemente, Cambio Radical y el Partido Liberal, al anunciar su voto positivo
a favor de esta moción de censura, pues también jugaron un papel trascendental. Sí. Lo que sí no les aplaudo es que no hayan votado finalmente, como dijeron, pues a favor de la censura, y que yo creo que sí mataron el tigre y se asustaron con el cuero. venga, Quién sabe qué les dijeron por ahí o con qué los presionaron Sanguino, después. ¿y usted no les ardió un poquito en la oposición que fuera un senador que está supuestamente en la coalición del gobierno, el que finalmente le dio el empujón a ese ministro que ustedes tanto quisieron sacar? No, para nada. Yo creo que, digamos, en eso, por lo menos en el caso nuestro no hubo ningún tipo de celos ni nada parecido. Entre otras cosas porque el hecho de que ese debate lo hubiese hecho un senador del partido de la U que tiene, digamos, una relación muy fluida de diálogo con bancadas que no son propiamente de la oposición, Sí. con sectores liberales, con sectores de Cambio Radical, con sectores de la U, aseguraban un mayor éxito en el trámite de una moción de censura. De acuerdo. Meisel. Mire, el ministro cometió un error y aquí nadie está para tapar errores y se fue por su error. Ahora, el tema de la moción de censura yo creo que era más un trofeo de guerra personal que se querían llevar por un ministro que ya había renunciado. Y la verdad es que aquí los temas también son importantes tocarlo de fondo. El ministro cometió un error en la comunicación en el tema del bombardeo donde murieron menores de edad. Ahora, aquí hay que tener un debate más profundo y es el reclutamiento de menores y ver a ver cómo se empieza a penalizar el reclutamiento de menores de una manera más contundente. Senador. Para que no salgan con una justicia tradicional dentro de 5 años y estos mismos tipos que vincularon a los menores muertos no van a tener ningún tipo de responsabilidad trascendental en eso y lo podemos ver fácilmente Senador, en unos años usted en el dijo una Congreso. cosa muy fuerte. Usted dijo que el error es de comunicación. A mí me parece que el error es de bombardear cuando sabían que había menores de edad. No, a ver, estos menores, esto se hizo discúlpeme, en todos los protocolos protocolos de había la Fuerza Militar inteligencia. y han Entonces habido, nuestra inteligencia es muy y se bruta. cumplió todos Porque- los protocolos No, de de verdad. un bombardeo. Esto no, yo no Discúlpeme, estoy diciendo que pero aquí se sabían sabía. que había menores de me edad. da Y culpa. estos menores si de tienes edad- prueba de eso, estos tienes menores que, de edad- si tienes prueba de eso, tienes que pasar de aquí a poner una denuncia. Senador, usted me está muy queriendo importante. decir entonces que No. nuestra inteligencia es bruta. No, porque si señora. no sabían que había No, menores, yo lo que estoy estamos diciendo es que tú gravísimos de estás inteligencia dando una militar. afirmación que Lo se sabía segundo que le había digo, menores. Lo segundo, Pero- senador, que es muy pero, importante, Carlos. es que ahí había menores de edad que el derecho internacional humanitario. Discúlpeme, me gustaría Más terminar allá mi idea. de la discusión Discúlpeme. sobre el No. Pero me bombardeo gustaría de terminar Nadie una quiere idea. que se mueran menores Me en este gustaría país. terminar la idea. Y Y es ninguno. que aquí el error es revictimizar jóvenes, justamente niños y niñas que fueron ya reclutados y victimizados de 1000 maneras. No, pero además, usted está en un- pero Pero además, venga, senador, ese no es el Bafu, punto. un El punto momentico. es que Entonces ahí- El punto no es estamos cumplieron hablando los del ministros. balance del Congreso El ministro y de cómo fue y si este no un se Congreso en el cumplieron que los se sacó protocolos, a un... Muestra ¿Dónde está la la- dificultad de enfrentar este tipo de grupos irregulares por fuera del marco de un conflicto, porque usted no está enfrentando un ejército en sí irregular, Claro. sino grupos disidentes que se reorganizan, que reclutan menores, y ahí viene la pregunta, ¿hay o no conflicto? ¿Usted puede bombardear o no? Ese es el gran tema de fondo, Nunca porque se usted puede solo bombardear puede cuando hay niños. bombardear Pero hay que tomar una cuando decisión. usted lo hace en el marco de un conflicto. Pero me interesa la mirada política Pero de sobre un eso- Congreso Pero que... yo a le ver, hago una pregunta, si hubo un grupo disidente no, de la FARC y digo, Meisel, Pero yo Daniel, sigo, Daniel, yo sigo, Daniel, para retomar su ¿Cuál era la sigo pregunta, levantando la Pacheco? mano. ¿Cómo vamos a ignorar entonces que aquí me Daniel, pero interesa yo sí quiero retomar su punto. el momento político. Yo El quiero momento político en el que un Congreso, en el que uno de los partidos que está en la coalición del gobierno saca a un ministro. Y esto no sucedía en Colombia desde los años 90, desde el gobierno de Andrés Pastrana, que empieza a generar una Daniel, cantidad de aquí Al paralelismos. ministro de Defensa, a Uribe, le faltó pedirle la renuncia. Si usted observa, la defensa misma del jefe del Centro Democrático fue más bien parca, fue más bien discreta. Y fue pidiendo explicaciones, Inclusive fue además. pidiendo explicaciones. Yo creo que el gobierno no tenía alternativa distinta que pedirle la renuncia al ministro Botero, porque además no hubo una defensa contundente. porque aquí ¿no? nadie Razón. está para Y defender además, lo indefendible, hermano. bueno, por eso, mire, aquí está usted dándole la razón a la misma moción de censuras del Centro Me Democrático. parece que le estamos Era lavando. indefensable. Le estamos No, lavando no, la no. cara a la Confesión Cámara. manifiesta. A la Cámara de Representantes. Pero también. además- Porque, ojo, ustedes hicieron su parte y me parece que, como les dije antes, la presión que hicieron, la bancada de Cambio Radical, del Sí, porque Partido venía Liberal un fue importante. segundo. Pero, ojo, esta moción se presentó en julio y la presentaron citantes como Inti Asprilla, Catherine Miranda, entre otros.
de los partidos de oposición, Claro, se pero hizo no en la tenían lo Cámara, del bombardeo. pero estaba lo de Dimar Torres, ya había pasado Claro, había muchísimos muchas errores. cosas. Es que no pero- solamente el error y de entonces, comunicación del Entonces, a ver, yo luego cuando... Venga, solamente yo me voy para otro lado. Carlos. La Cámara no tuvo la altura de sacar a este no tuvo señor. ningún Carlos. tipo de proposición Venga, yo de lo llevo afectar para a las otro fuerzas lado. militares, ni a Dame, ningún error de Juanse. las fuerzas militares, porque las fuerzas Carlos. militares, según ellos, no Mason. hicieron ningún error. Mason. Entonces, ¿dónde está la Senador, diversidad de no fue el discursos? único error y Discúlpeme. Mocus. este señor Pero se es tuvo que que uno haber no ido puede del dejarle- gobierno. Vamos para otro Uno lado puede porque ya dejarle está a la acorralado el opinión pública hombre, ese. 3 contra Botero se 1. tuvo Y eso que no hemos recordado El gráfico. al Botero se personero tuvo de que haber Puerto ido. Rico que documentó en los Venga. consejos de seguridad que había reclutamiento de Siguiente niños pregunta. con Siguiente meses pregunta. anteriores. El caso es que Botero se tuvo que haber ido Siguiente desde pregunta, julio. siguiente pregunta. Espérate. No, según ustedes hay que desmantelar Señor, el gabinete le estoy porque aquí poniendo- estaban Deberían, pidiendo moción deberían. de censura a Carraquilla Me a dicen. los 15 días de Deberían, gobierno. Piñera por mucho menos cambió todo su gabinete. Después de los bonos de agua. Otro de los temas que giró en el Congreso fue no fue una destitución, fue una pérdida de investidura. ¿Qué fue lo que le decretaron a Mocus en algún momento? Sí, una nulidad. pérdida. Pérdida de Nulidad. investidura. Y entonces, Nulidad en la elección. pero finalmente el Consejo de Estado, en una interpretación muy fina, dice: no gestionó negocios ante entidades públicas ni celebró contratos con ellas en interés propio o de terceros en los 6 meses anteriores a su elección. Simplemente era el representante legal de una ONG que había hecho eso. Haberle quitado la curula a Moco. Entonces, 500.000 ¿Cómo votos. va a desconocer el principio democrático? 600.000. Con una inhabilidad francamente tan formalista y literal. Sí. Es que, a ver, la pérdida de investidura debe proceder realmente para asuntos disciplinarios de extrema gravedad, no para inconsistencias que permitan determinar una muy formal o literal causalidad entre una conducta y la ley. Es que yo creo que estas figuras empiezan a agrietarse, con la pérdida de investidura se empiezan a perder su valor cuando son muy instrumentalizadas o cuando terminan ya desconociendo un principio Yo lo que democrático. creo- yo lo que una creo es curul que, mire, por un asunto hay que ser- francamente tan rápido. Hay que discutible. ser respetuoso con el Consejo de Estado, tanto cuando se pronunció como cuando lo dejó en stand-by. Pero el Congreso necesita a Antanas Mocus. Necesita a un tipo con esa filosofía, con esa doctrina, con esas ganas de Claro. de Con impulsar esa, una cultura ciudadana diferente en este país. actividad tremenda que tiene en el Senado de la República. No, pero cuando va... Pues sí, no ha sido muy destacado. Me voy a la Cuando va a pausa, participar ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del balance del Congreso este año. Antes de eso, algo no funciona en las comunicaciones de Casa de Nariño o de la Embajada del Vaticano. Esto es Enredados. Nos enredamos con la carta que le envió Iván Duque al Papa Francisco, firmada por el Papa Francisco. La carta la publicó el embajador de Colombia en la Santa Sede, Jorge Mario Isman, quien dice que en nombre de los colombianos el presidente le envió al Papa un mensaje de gratitud profunda por su ministerio y recordemos que hoy el Papa está cumpliendo años. Pero fíjense en el detalle de la firma. Por supuesto, las redes sociales estallaron en memes. ¿Su santidad? ¿Su santidad? El Papa Francisco leyendo la carta que le escribió el gobierno, pero que firmó Duque, donde decía Su Santidad Papa Francisco. ¿Para quién iba dirigida la carta? Pues para el Papa Francisco. Entonces, ¿por qué la firmaste tú? Si yo firmé donde decía Su Santidad Papa Francisco, ¿eso significa que el Papa va a firmar donde diga Presidente Duque? Duque también ha sido criticado por firmar con Sharpie. Nos vemos mañana con más enredados. No tenemos que comentar lo de la carta. Ese es el tipo de mejoría que yo le digo al gobierno, que es que uno no está aquí para estar defendiendo errores, viejo. Claramente fue un error. Esos son errores, no, pero es es un un facsímil. Eso le ponen la firma como si fuera una Mire, firma No, digital. es una forma protocolaria. Quiero hablarle un Es decir, minuto no, a mi momentico. generación, viejo. Sí, Yo lo que, creo pasa que es es que, error. no, lo que pasa es que él firmó muy cerca del
digamos, donde usted, ¿cómo es que se me fue el término? Pero, Como el pie de, no, el pie de se me carta. fue el término. No, esa es una forma, digamos, donde a quien va dirigida la carta va abajo, digamos, y sí está bien, es que él firmó muy cerca. Mire, Pero no hay Bueno, pero uno no da error. sus papayazos Lo que en pasa ese es que momento. porque quiero mandar un mensaje. Claro. Venga, me dice, empecemos a sus momentos. Usted es primíparo en esta vaina, ¿no? En el Congreso. Sí. O sea, ¿Cuál fue el momento así más bacano donde usted dijo estoy cambiando el país? hombre, cuando me aprobaron mi primer proyecto de ley, yo creo que ese fue el más... ¿Sobre qué era? La declaración del río Magdalena como la primera hidrovía del país. Yo creo que ese fue, pues, en lo personal, el momento en el que me sentí mejor. ¿Y el peor? Cuando Yo Uribe creo lo que regañó cuando por está Twitter. viendo, sí, y cuando he estado viendo estas movilizaciones, que permítame decirle en un minuto algo que pienso, Biodani. Miren, con cariño le digo a mi generación y a las generaciones más jóvenes, y lo voy a poner con un ejemplo. En una de las imágenes del 21 de noviembre, Sí. yo vi una pancarta que decía, mamita, esto es por ti porque cuando te llegó tu cita médica te estábamos velando. Entonces yo casi cojo una cacerola y me voy a marchar. Pero es que yo sí quiero decirle a mi generación que un problema como este no se originó en 15 meses ni se va a solucionar en 15 Con la meses. ley Y 100 esa seguramente le cae sí. a usted. Usted es la Sí. generación que está ahí con Por la supuesto. pancarta indignada. Creo que Y somos la justamente- misma generación. Pero ¿qué es lo que pasa, senador? Esta ha sido la continuidad de unos gobiernos, eso sí, no le digo que no. De hecho, creo que se está repitiendo lo que pasa en Chile y es un agotamiento, una crisis del modelo económico y que de eso deberíamos estar hablando. Porque si no hablamos del modelo económico, acá no estamos hablando de comunismo y castrochavistas, si ustedes quieren es quitarle a los que más tienen y eso no es así. Lo que queremos es ver cómo es Sí. que este modelo económico no está generando una redistribución, cómo es que no tenemos salud, cómo es que no Y tenemos se- educación y y se- vamos a seguir y saliendo. Pero ese Y no no es se el le programa olvide, que vamos a tener hoy, porque Daniel, usted pero ya no me se les mejora, olvide, pero no en 3 minutos. y no se le olvide que la Mafe. ley Se 100 mejora, es pero un no en ente. 3 minutos. Son las 9:45. El ponente de la ley Ahora, 100 pero Nos quedan 10 minutos. a Uribe otra vez. Oiga, venga. El ponente de la ley 100. generaciones. Pero usted está hablando de Mafe, Pero no es salud. nuestro reto Carrascal, hablar de Carrascal. Uribe todavía, Por no favor, con tanto por favor. camino. El senador, el senador. Lara, grandes momentos, el mejor y el peor. Pues mire, es decir, es de mal gusto hablar de uno, pero yo voy a hablar de un momento muy importante. La ley que logramos sacar que prohíbe porte y consumo de droga en parques y escenarios deportivos. Me parece que es una ley muy importante, lo estaba pidiendo la gente. Y protege estos espacios, básicamente, Sí. y ha tenido un recibimiento impresionante. Y otra ley que logré sacar adelante, que crea la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal del Congreso, el Budget Office del Congreso. Esa es una- Que eso nos permite nivelar... Para no tener que depender siempre de Fedesarrollo o del Exactamente. ministro de la Hacienda. simetría que hay con Hacienda. Me parecen dos leyes muy importantes. Senador Antonio. Bueno, a mí me han alegrado momentos como por ejemplo los recientes con la aprobación de algunas de las iniciativas de la Consulta Popular Anticorrupción. Sí, Yo creo señor. que eso honra, digamos, un mandato popular que debíamos cumplir y que debemos terminar de cumplir. También tuve no tanto una alegría, pero sí un fresquito cuando hundimos las objeciones presidenciales a la Y jurisdicción me dicen, una cantadita, estamos de fin de año, para su cogeneracional. Hágale. Yo vivo enamorado de ti, así como vive el día del sol, como los poetas del amor y de las flores el colibrí. Yo vivo enamorado de ti, así como vive el día del sol. Muchas gracias. Perfecto, ahí sí canta, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, nosotros nos vamos, nos vemos. a cantar con Lidio, que también canta. Y ahí no gaguea. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Dice el bozarrón.